Yo te quiero invitar esta mañana, vamos a estudiar un tema que se llama guerra espiritual. Es un tema que hay mucha información por allí, pero la Biblia nos permitirá entender el porqué de guerra espiritual. Hay algunos que preguntan, ¿y por qué Dios creó Satanás? ¿Por qué Satanás existe? Y muchos de estos tipos de preguntas están allí. Hay que entender el porqué de muchas cosas para poder también tener una visión clara cómo pelear. ¿Cómo hacer qué? Cómo pelear. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta mañana te pedimos que hables a cada hombre, que hables a cada mujer. Abrimos nuestros corazones para escucharte. Te pedimos que nos des sabiduría y que nos des, Señor y Dios, entendimiento sobre este tema. Y sobre todo, que nuestros corazones sean tierra fértil para recibir tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Abran conmigo tu Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 28. Vamos a ir rápido el día de hoy para poder cubrir una parte importante. Abra tu Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel capítulo 28. Si no tienes Biblia, por favor, te aliento que vengas siempre con una Biblia. Okay, yo podría tolerar una Biblia electrónica, pero siempre es importante que tengamos una Biblia. ¿Que tengamos una qué? La Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 28, voy a leer del versículo 14 al 18. En esta exposición del día de hoy vamos a ir respondiendo varias preguntas. ¿Quién es Satanás? ¿Dónde viene? ¿Y cómo llegó a ser? ¿Y por qué está tan empeñado a detener a Dios y a detener el plan de Dios? Aquí viene la respuesta. Fuiste elegido, hablando de Satanás. En ese tiempo se llamaba Lucero. Dice, fuiste elegido, querubín protector, porque yo así dispuse, dice Dios. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura, te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Y por eso te arrojé por tierra delante de los reyes, te expuse al ridículo. ¿Te expuse al qué? Aquí está hablando Dios de Satanás. La Biblia dice, desde el día que fuiste creado, el ángel Lucero fue muy hermoso físicamente y tenía mucha fuerza. ¿Tenía mucha qué? Para proteger tenía que tener mucha fuerza. Para proteger tenía que tener mucha qué. Ahora, es importante que entendamos algo. La Biblia dice que fue creado como para ser un ángel protector. ¿De quién iba a proteger? ¿De quién iba a qué? Estamos hablando de los inicios. Todavía no existía la maldad. Todavía no existían las fuerzas negativas. Pero si fue creado para ser un ángel protector, ¿de qué iba a proteger? No iba a proteger de la maldad, iba a proteger el trono de Dios. ¿Iba a proteger el trono de quién? Con alabanzas. Era un querubín que escribía hermosas alabanzas, cantaba de una forma tremenda. Con levantar la gloria de Dios, lo exaltaba, lo honraba. Un ángel tremendamente dotado. Cuando ves en otros pasajes de la Biblia describe las piedras preciosas que fueron incorporadas en su cuerpo. Era muy hermoso. ¿Era muy cómo? Era muy hermoso. Dios expulsó a Satanás, que antes se llamaba Lucero, y por venganza contra Dios. ¿Por venganza contra quién? Ideó engañar a la criatura más apreciada por Dios, la que fue creada a la imagen
y semejanza de Dios. ¿Y quién cree? Nosotros. Nosotros. Él dijo, si yo no te puedo atacar a ti, voy a atacar a tu imagen y a tu semejanza, el ser humano. Él decidió atacarnos a nosotros. ¿Decidió atacarnos a qué? Al ser humano. Decidió robarnos nuestra posición como hijos de Dios. Robarnos nuestra posición como hijos de ¿quién? Como hijos de Dios. Engañándonos a obedecerle. Él sabía que si lo obedeciéramos, que habremos quebrantado el pacto de posición de ser hijos de Dios. Habremos roto ese pacto por lo que nos engañó, por lo que nos ¿qué? En medio de, a través de Adán y Eva, nos engañó. Nos engañó para que tú y yo padeciéramos lo que hemos vivido a través de Adán y Eva. En Génesis capítulo 1, versículos de versículos 1 al 7, la Biblia dice, la serpiente era más astuta, era más como... La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comiesen o que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Podemos comer del árbol de todos los árboles? Respondió la mujer. Pero en cuanto al árbol ¿cómo se llama? Que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comas de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió y luego le dio a su esposo y también él comió. Y ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. ¿Tomaron conciencia de su qué? Ahí era la muerte que Dios hablaba. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. ¿Por qué las escrituras llaman a Satanás un príncipe? Ahora, es muy importante que tú y yo podamos entender algo. El plan de Satanás era que el hombre desobedeciera a Dios. ¿Que el hombre desobedeciera a quién? La planta, ¿cómo se llama? El árbol de la sabiduría del bien y del mal que Dios puso allí. Era necesario que estuviera para poder probar que el hombre decide voluntariamente a ignorar, a caminar por su propio camino. Y Dios lo colocó allí para que el hombre pudiera rechazar al caminar a su propio camino para seguir el camino de Dios. Y el propósito de Dios es que tú y yo, sabiendo que podemos ir por nuestro lado, vivir como los demás, nosotros decidimos a seguir a Dios. ¿Decidimos a seguir a quién? Pero Adán y Eva cometieron ese error. Decidieron escuchar a Satanás. Si bien sus ojos se abrieron, pero sus ojos se abrieron a algo muy tremendo. Sus ojos se abrieron a una vergüenza, que estaban desnudos. ¿Que estaban cómo? Que estaban desnudos porque la gloria de Dios fue quitada de ellos. Cuando Adán y Eva cometieron ese error, de esa forma entregaron todo el territorio de la tierra a manos de Satanás. Porque la Biblia dice, al quien obedecemos, nosotros le servimos. Si nosotros obedecemos a Dios como lo estamos haciendo, servimos a Dios, ¿de acuerdo? Así que al quien obedecemos, le servimos, obedecemos a Dios y le servimos. Pero cuando ellos obedecieron a Satanás, le entregaron todo y empezaron a servir. Y ellos empezaron alejándose. ¿Alejándose de quién? De su creador, de su padre. Y ahí es importante que entendamos que la guerra entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la oscuridad y entre la presencia de Dios, esa guerra nace como una forma de vengar contra Dios. ¿Como una forma de vengar contra quién?
No atacó ni a los animales, no atacó ni a las plantas, no atacó las demás cosas que Dios creó, atacó la única creación de Dios que fue hecha a la imagen y a la semejanza de Dios. Y éramos nosotros y somos nosotros. Nos atacó a través de mentir. ¿A través de qué? Ahora, es importante que podamos entender. Vamos a entender quiénes son los príncipes. Si hay un príncipe, debe haber un rey. ¿Debe haber un qué? Si hay un príncipe, debe haber un qué. Los príncipes eran Satanás y todos los ángeles que le siguieron. Cuando él desobedeció a Dios, la Biblia nos permite ver en el libro de Apocalipsis que una tercera parte de todos los ángeles le siguieron a él. Y todos esos ángeles fueron criados, fueron como, y en la Biblia los vas a ver como príncipes. ¿Por qué? Porque fueron criados por Dios, quien es el rey. Por Dios, quien es quién. Siguen siendo príncipes, tienen poderes, pero esos poderes ya lo están empleando para detener el propósito de Dios para su creación más preciada, que es el ser humano. Así que hay que entender, por eso la Biblia dice, en el libro de Daniel capítulo 10, vamos a entender un poquito lo que está pasando aquí. Daniel capítulo 10, versículo 1. Vamos a tratar de llegar lo rápido posible para entender por qué tú y yo estamos en una batalla espiritual. ¿Estamos en una batalla cómo? En el año tercero de Ciro, rey de Persia, ¿rey de qué? Fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Y tuvo inteligencia en la qué? Si ven ahí, la Biblia dice, en el año tercero del rey de Ciro, rey de Persia. ¿De Ciro, rey de qué? Está hablando de un rey físico. Está hablando de un rey, ¿cómo? En la historia de la humanidad está documentado el gobierno del rey Ciro. Así que no está hablando de un rey ficticio, ¿sí? Pero en el versículo 12 del mismo capítulo 10, la Biblia dice, entonces me dijo Daniel, no temas, hablando de un ángel que lo visitó, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Yo he qué? Ahora versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Durante cuántos días? Ahora, ¿de qué príncipe está hablando? Había un rey físico que se llamaba Ciro. Pero sobre su territorio de ese rey físico había un ángel caído, había un príncipe de la oscuridad que gobernaba sobre el mismo territorio, pero en el mundo espiritual, en el mundo ¿cómo? Por eso ese príncipe se opuso al ángel que venía para visitar a Daniel, para decirle lo que Dios quería que él escuchara. Así que cada territorio físico, cada territorio ¿cómo? Tiene dos niveles de gobierno. Un gobierno físico. Tenemos ahorita en el territorio mexicano, hay el presidente AMLO, que nosotros o el país eligió. Es el presidente constitucional del país. Pero ¿cómo se llama? En el mundo espiritual, Satanás coloca un príncipe sobre México. El plan del príncipe que coloca sobre México es para detener la influencia de Dios sobre los habitantes de ese territorio. Dice allí que
el rey Ciro era rey de Persia. ¿Rey de cómo? Y Persia era un imperio, había un montón de ciudades, un montón de países, pero sobre todos ellos también había un príncipe. ¿Había un qué? Así que la idea de que hay un príncipe es para intervenir entre Dios y su creación, para que la voluntad de Dios no se hiciera en la tierra. En estos dos textos podemos identificar dos referencias a gobernantes. Uno de los gobernantes era el emperador Ciro de Persia, que está históricamente documentado, mencionado en el versículo número 1. Y el otro era un príncipe demoníaco, un ángel caído, que gobernaba el mundo espiritual del territorio persa. La labor del príncipe demoníaco en ese territorio era inhibir la influencia de Dios sobre el territorio gobernado. Ahora, cuando vamos en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, la Biblia dice, porque no tenemos lucha. Porque no tenemos ¿qué? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Contra qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Es importante que podamos entender, cuando habla de principados, ¿qué significa el término principado? ¿A qué te suena? Tiene un raíz que es príncipe, ¿qué es cómo? Los príncipes demoníacos, los ángeles caídos, Satanás los coloca en una estructura jerárquica donde uno gobierna un país, uno gobierna como y otro gobierna como un estado, por ejemplo, y otro gobierna como un municipio. Los principados son príncipes que gobiernan territorios específicos. Así que el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no son contra carne y sangre, que decir que no es contra seres humanos físicos, sino contra principados, contra gobernantes, contra huestes espirituales que están cumpliendo la instrucción de Satanás. ¿La instrucción de quién es? Por eso en cada territorio hay manifestación de diferentes tipos de fortalezas. El apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es decir, no es contra personas físicas. Personas físicas pueden prestarse para ser instrumentos de Satanás. ¿Pueden prestarse para ser instrumentos de quién? Por eso por allí ves gente que dicen que leen tarot, ves brujos, hechiceros, ves gente que dicen que hacen limpias. Todas estas estructuras son gente que hacen que la influencia de Satanás sigue creciendo en la humanidad. Pero no siguen el corazón de Dios. ¿No siguen el corazón de quién? Por eso, aquel que cree en Dios no tiene que meter en esas cosas. El plan de Satanás es robar, es como matar y destruir. Y lo que hace Satanás es que eso se activa contra tú y yo en nuestras vidas. Muchas veces escuchamos gente hablar de guerra espiritual, pero muy poquita gente entiende lo que significa guerra espiritual. Porque a veces atacamos la gente físicamente. Pensamos que la gente son los que nos están haciendo daño, pero la verdad es que están siendo usadas. ¿Están siendo cómo? Está siendo usada. Muchas personas que se acerquen a Dios. Semana pasada, domingo pasado, ¿se acuerdan que hablábamos del arca de Noé? Hay muchas personas que están como encima del arca, pero no quieren meterse adentro del arca. No me quiero fanatizar con esas cosas. Órale, el servir a Dios no es fanatizarse. El servir a Dios no es fanatizarse. El someter tu corazón para abrazar la palabra de Dios no es someterse. El amar a tu prójimo y tratarlo como tú quisieras que te tratara a ti no es fanatizarse. El no mentir no es fanatizarse. El no robar no es fanatizarse. El plan de Dios es que seamos hombres y mujeres íntegros, que hagamos las cosas bien,
que amemos a nuestro prójimo, que sirvamos a nuestro Dios con un corazón agradecido, con una actitud que muestra que valoramos la vida de su Hijo que fue derramada en la cruz del Calvario. Es lo que Dios desea para nosotros. No tienen absolutamente nada que ver con una religión. Pero la religión usa la Biblia sí. Hay gente que usa la Biblia para esclavizar. ¿Sabías eso? Hay gente que usa la Biblia para engañar. Hay gente que usa la Biblia para vivir mejor. Hay gente que usa la Biblia para hacer daños tremendos en las vidas de otras personas. Pero también vemos gente, hombres y mujeres, en todas partes del mundo, que hemos tomado una decisión y una determinación de seguir a Jesucristo como Señor y Salvador. Seguirlo totalmente entregados, totalmente a Él. Morimos y vivimos para que su palabra siga avanzando. Yo te quiero animar esta mañana. No puedes estar neutral porque no hay un lugar para neutralidad. He tenido muchos amigos que los he escuchado hablar de las cosas de Dios y cuando los escuchas percibes el orgullo, la actitud orgullosa que tienen en su corazón. Aquellos que señalan las debilidades de la iglesia de Dios, ¿qué cree? No son mejores. Pueden señalar, pueden decir, pueden cuestionar, pueden criticar, pero no son mejores. Es más fácil en su inseguridad señalar de las debilidades de otros que reconocer que necesitan someterse al que les creó, que se llama Dios. El plan de Satanás es detener que tú y yo pudiéramos vivir en la presencia de nuestro Dios. Yo no puedo terminar el tema completo hoy en otro domingo. Este domingo no, este domingo que viene no, la otra. Voy a procurar avanzar en esto. Pero yo quisiera invitarte esta tarde a que puedas tomar una decisión consciente para entregar realmente tu corazón a Dios. Estamos en una carrera contra el tiempo. Estamos en una carrera contra el ¿qué? Y el plan de Satanás es matar la cantidad posible de gente que puede antes de que conozcan a Dios. Ese es el plan de Satanás. Puede ser que estado acercando. Puede ser que has estado, dices que tienes tu fe, que tienes tu manera de conocer a Dios, pero yo te quiero decir una cosa. Si no es a la manera de Dios, no sirve. ¿No qué? No sirve. Si no es a la manera de Dios, no sirve. Tú y yo no estamos en la posición de imponer nuestra manera. No estamos en la posición de imponer nuestra manera. ¿Es a la manera de Dios o no? No estamos en la posición para negociar cómo debemos servirle, cómo debemos tratarle. No. Lo nuestro es abrir nuestros corazones, reconocer que hemos alejado por nuestros principios, por nuestra manera de ser, por nuestras filosofías. Hemos puesto un montón de barreras contra Dios. Pero ¿qué cree? El tiempo que tú y yo tenemos está muy corto. Mientras andas ahí regateando con Dios, no que a mi manera, no que a mi manera, Satanás te está esperando para atropellarte, para matarte. Está esperándote para que te asaltan, para que te maten, antes de que tomas esa decisión de seguir a Dios. Está esperándote para hacer algo para destruir tu vida. Hay un hombre de Dios que vive en la Ciudad de México, que se llama Wayne Myers. En los 40 él estaba en la guerra mundial. Él no conocía a Jesucristo. Pero cuando llegó como un joven en el ejército de Estados Unidos, estaban en un barco viajando hacia campos de batalla para luchar contra los japoneses. Y los japoneses mandaban aviones kamikaze
mandaban, ¿cómo se llama?, para destruir a los barcos americanos. Y entonces se le hizo muy extraño a Wayne Myers. Wayne Myers es un misionero que hoy ya tiene 72 años sirviendo a México, pero tiene 94 años de vida. Vive en la Ciudad de México. Y Wayne Myers dice que había un grupito de jóvenes que cada vez que venían los aviones, ese grupito empujaban a los demás del ejército y los quitaban, y ellos se colocaban para disparar ese avión. Y él no sabía por qué arriesgan tanto sus vidas. Son locos, ¿qué les pasa? Van a morir. Y uno de ellos le dice: nosotros conocemos a Jesucristo, tú no. Si tú mueres vas al infierno, si morimos vamos al cielo. Exponemos nuestra vida para salvarte, para que no vayas al infierno. El plan de Satanás es para que tú mueras y que vayas al infierno, pero nosotros queremos poner nuestras vidas para salvarte a ti. ¡Qué tremenda! Igual Myers dice que su corazón se quebrantó. ¿Cómo ellos quieren morir en mi lugar para que yo no muera y ir al infierno? Pero que ellos tenían tanta seguridad que estaban exponiéndose a sí mismos para recibir esos aviones de Japón y destrozar esos aviones. Pero sabían que si algo les sucedía, que despertaban delante de Dios. Pero que sus amigos, por amor a sus amigos, ellos decían: no queremos que ustedes se pongan allí. No, nosotros, cada vez que el capitán quería, ¿cómo se llama?, una nueva actividad peligrosa, ellos se ponían para estar ahí en esa actividad peligrosa. Porque sabían que sus vidas están asegurados en Dios. ¿Están asegurados en quién? De eso se trata, familia. Ahora que conocemos a Cristo, no tenemos que temer la muerte, no tenemos que temer la destrucción, no tenemos que temer cualquier cosa que el enemigo puede traer contra nuestra vida, porque ya tenemos la vida. ¿Ya tenemos la qué? Ya tenemos la vida. Ya tenemos la vida.